en un mundo donde, en una sociedad y en un momento donde hay mucha información, a veces caemos en trampas que no nos permiten comprender qué significa, por ejemplo, México en el mundo, cuál es la importancia geopolítica de nuestro país, qué es la geopolítica, cómo están funcionando una serie de tratados internacionales para el impacto o no de las decisiones políticas, de las situaciones sociales, y tomar, digamos, como estudio, pero también adoptarlo como formación, las y los jóvenes que incidimos o tratamos de incidir en las realidades. Tres conceptos que pueden sonar muy básicos, pero son muy complejos, que es hegemonía, crisis y poder. Me parece que da para mucha discusión y ojalá este sea el inicio de una discusión y de una lectura de tres temas en el que muchos podemos desconocer muy poco, pero que aspiramos a conocerlo para entender de manera mucho más puntual, mucho más pensada, un mundo que cada vez está más complejo. Entrar a ese espacio, a ese momento de conocimiento, nos va a funcionar mucho, militantes o no de Morena, cualquier ciudadano en el mundo que intente comprender la realidad y transformarla. El libro parte de la idea de que la hegemonía en escala global, retomando la tradición gramsciana, debe de entenderse como una estrategia de dominación que produce una lógica articuladora de relaciones sociales en escala planetaria que funciona ganando posiciones en el cuerpo social. Y esto para construir un sistema de relaciones tanto políticas como económicas, militares, tecnológicas, culturales, etcétera, a través de la producción de un espacio estratégico global. En ese sentido, David, retomando la metodología para entender a la hegemonía propuesta por Anester Ceseña, dota de la diferenciación de dos ámbitos para entender a esta hegemonía global. Por un lado, un ámbito que podríamos denominar como el ámbito de la competencia. Aquellos sujetos colectivos, élites, tanto corporativas como políticas, militares, históricas, que conforman aquel sujeto que conocemos como Estado y que entre ellos mismos encuentran competencias intercapitalistas en este sentido para poder acceder a las mejores posiciones dentro de este sistema global y poder así permitir el ejercicio del poder a través de muchísimos ámbitos como el militar, el político, etcétera, etcétera. Entonces, el ámbito de la competencia, hablando de la hegemonía, tendría que ver justamente con la construcción de sujetos colectivos que buscan obtener estas mejores posiciones y que hoy, en el mundo actual, tenemos al sujeto histórico colectivo de mayor, digamos, posibilidad para imponer su discurso, representado en Estados Unidos. Que la hegemonía no puede ser vista nada más como una gran potencia que domina el mundo, sino un sistema de relaciones sociales que sí puede estar dirigido por ciertos sujetos colectivos en una arena de competencia, pero que depende más de las relaciones sociales de todos nosotros, del cuerpo social mismo, para que exista. Sin esas relaciones sociales no se puede hablar de la hegemonía. Para argumentar lo anterior, el libro está dividido entonces en tres partes esenciales. Un primer capítulo que desarrolla todo este aparato teórico conceptual para el estudio de la hegemonía, el poder, la espacialidad y la crisis, tomando como punto de partida la relación entre conocimiento y poder, así como la reproducción de estas relaciones en el cuerpo social del sistema mundo contemporáneo. En esta parte es cuando vamos a encontrar todos los conceptos, todas las visiones y todas las ideas que van a atravesar el resto de los capítulos del libro, y sobre todo tomando en cuenta el pensamiento tanto de Antonio Gramsci como Michel Foucault, pero por supuesto también tomando la idea de la producción del espacio de Henri Lefebvre, la idea de la producción de estos sistemas mundo de Immanuel Wallerstein, la visión metodológica sobre la hegemonía de Anester Ceseña, y algunas otras aportaciones de Slavoj Žižek, de Boaventura de Sousa, etcétera, etcétera. Una crisis que no debe ser entendida como una crisis financiera o económica exclusivamente, que no puede ser abordada nada más como una crisis de las instituciones o una crisis política, sino que tiene que ser entendida como una crisis orgánica, una crisis civilizatoria o una crisis sistémica en general.
y las dimensiones de esta crisis y, por lo tanto, la posibilidad de aquello que Wallerstein denomina como una bifurcación sistémica, es decir, un momento de oportunidad que se da en la crisis en donde por lo menos hay dos caminos, digamos, de manera general. Uno que sería la reconstrucción y rearticulación del sistema con mayor dominación, mayor violencia, mayor vigilancia, mayor regulación, etcétera. Y por otro lado, el camino de lo alternativo, las otras cosas que tal vez no conocemos y no estamos seguros de a dónde nos lleven, pero que tiene que ver con dar un giro importante. Nos dice en esta parte que esta bifurcación sistémica solamente puede aprovecharse, solamente puede hacerse, digamos, materializarse, vamos a ponerlo así, a través de la articulación de las resistencias sociales de todo tipo y de todo tipo de luchas que buscan la producción de un nuevo espacio global a partir de la generación de nuevas territorialidades. Para lograr esto último, el autor nos habla de la necesidad de la politización de la crisis, es decir, de retomar la crisis y resignificarla en torno a esta posibilidad para aprovechar las condiciones de agotamiento estructural y así lograr nuevas formas, nuevos caminos y nuevas alternativas. Entonces la hegemonía es algo muchísimo más sutil, es una red completa que lo que está produciendo es una manera en que nosotros no solamente nos relacionamos como sociedad, sino nos espacializamos en ella. Y esas espacializaciones también dependen directamente de cómo estamos construyendo la hegemonía. Ya en los 1945, que es cuando empieza verdaderamente el siglo americano. Bueno, podemos decir que empieza desde todo el siglo XX, porque a partir de del 1914, cuando cuando termina la Primera Guerra Mundial, es cuando Estados Unidos verdaderamente se empieza a posicionar de manera global. Pero todos sabemos que el 45 es el año donde verdaderamente toma una fuerza increíble. La virtud más grande que se puede encontrar en el libro del doctor Herrera, porque ya es SNI, entonces le tengo que decir doctor Herrera, es que está no solamente tratando la idea de la resistencia con una formalidad y con un peso casi reverente, sino que además está dando y está argumentando cómo otro mundo es posible y cómo la resistencia significa la posibilidad de otro mundo. El capítulo 3 de David es el mejor, porque es el que nos dice de cómo lo que está en crisis no es el sujeto hegemónico. Lo que está en crisis ahorita y está en disputa sí es la hegemonía. Los diferentes rompimientos y resistencias que estamos encontrando a las diferentes formas en que se está reproduciendo el capitalismo en su etapa neoliberal, nos están hablando de cómo se están haciendo agujeros a varios de los valores más profundos de la hegemonía norteamericana. Pero también él es cuidadoso en eso, de la misma manera que lo fue Gramsci, porque efectivamente puede ser que tú llegues en el bloque histórico, que la situación económica, social, estructural, te lleve a un punto de cambio, te pueda poner las condiciones para que haya una transformación, pero solamente el elemento de lo político, la politización, la organización, puede empujar el cambio. Gramsci veía una sociedad tambaleante, un capitalismo que hacía agua por todos lados, que se resquebrajaba en todo momento y que no se caía. Y la gran pregunta de Gramsci era, ¿y por qué si todo se está cayendo no se cae? Y la respuesta que pareciera haber dado es, porque nadie lo tira. La hegemonía no es que alguien mande. La hegemonía más bien es porque los que obedecen obedecen. Y entonces algo que decía Federico que es fundamental, no es una cuestión nada más de un ejercicio constante de la violencia, porque las violencias engendran resistencias y las resistencias desestabilizan a las estructuras que a su vez lanzan la violencia. Por lo tanto, entonces la violencia no puede ser el fundamento central del concepto de dominación. Tiene que ser otro y tiene que estar en otra parte. Y ese otro y en otra parte es precisamente la idea de la sociedad, ¿sí? La hegemonía no es otra cosa más que nosotros y nosotras mismos. Esta obra lo que trata de discutir es algo que Irving ya mencionaba al principio, la idea de
cuando hablamos de crisis, ¿a qué crisis nos referimos? ¿Sí? Yo desde que tengo razón, soy parte de la generación de la crisis, ¿no? Nací el año de la crisis. Ahí hagan cuentas y díganme cuál fue, ¿no? Porque a uno no le gusta de pronto ya decir esas cosas, ¿no? Pero uno nació el año de la crisis está en todos lados, la crisis en todo instante, pero entonces en esa banalización del concepto de crisis, al final del día, ¿qué es crisis? Y yo retomo aquí un concepto de Bolívar Echeverría que decía: la crisis a la que nos enfrentamos es una crisis radical, porque no es una crisis financiera, no es una crisis económica, no es una crisis de valores, no es una crisis política, no es una crisis de legitimidad, etcétera, etcétera. Decía Bolívar Echeverría, es una crisis de todo eso y más. Y ahí reside la radicalidad de la crisis. Cuando se habla del zapatismo a veces se genera una idealización que le quita la radicalidad al zapatismo. Esa idealización es porque son indígenas, entonces tenían los conocimientos ancestrales para poder hacer lo que hicieron. No, el zapatismo hizo lo que hizo y hace lo que hace porque es un proyecto de transformación social radical. Es decir, primero fue contra la propia constitución del sujeto tradicional indígena y su transformación radical derivó en esto que conocemos como un experimento de carácter negativo. ¿Carácter negativo por qué? Porque está negando en muchos sentidos las propias relaciones de dominio que lo constriñen. Y en ese sentido es que debemos de ver a todo cambio social es un cambio transformativo. La crisis es lo intolerable de la situación actual. Y la crisis, por lo tanto, necesita repolitizarse. Y a través de la repolitización de la crisis conlleva inmediatamente la repolitización de lo político, es decir, de la única respuesta capaz de trascender la crisis, que es lo social. Sin la repolitización de lo social y sin la organización política de lo social, no existe posibilidad de trascendencia. Diría Walter Benjamin hace pues casi 80 años que si miramos la historia de los vencidos, nos daríamos cuenta que esto que se llama estado de excepción en realidad no es excepcional, sino es la norma, y que el verdadero estado de excepción está por construirse, porque el verdadero estado de excepción es aquel que no tenemos y es aquel que nunca hemos tenido, ¿sí? La única forma en que las luchas pasadas pueden cobrar una trascendencia y una importancia en la actualidad es que en el presente la organización sociopolítica les dé ese sentido y las articule, ¿no? Que nos apropiemos de un pasado constante de resistencias, de un pasado constante de luchas que pareciera que se ha acabado, pero si logramos en este momento rearticular y repolitizar la crisis y las soluciones ante la crisis, ese pasado habrá otra vez valido la pena.